Si tiene ahí su Biblia, hermanos, se puede ir a Santiago. Santiago, no quiero quitar mucho de su tiempo. Santiago, sé que ha sido un día de trabajo, hay varios cansados y queremos salir temprano para ir a casa. Santiago ahí, capítulo número 4. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Aquí, hermanos, nos encontramos en esta carta de Santiago. Esta es una carta que no es dirigida exactamente a un individuo, como nosotros encontramos las cartas del apóstol Pablo, donde se les escribía a Tito, o se les escribía a Timoteo, o a Filemón. Encontramos cartas en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribía a iglesias, como la carta de Colosenses, que se lo escribía a una iglesia, a la iglesia de Colosas. O encontramos a Gálatas o Tesalonicenses, pero esta carta de Santiago no es una carta que está dirigida a un individuo o a una iglesia en particular, sino a todos los cristianos que estaban viviendo en ese tiempo. La situación era muy difícil en Jerusalén. Santiago era un líder de la primera iglesia bautista en Jerusalén, y la situación era difícil. En ese tiempo, en esa región, había mucha pobreza, había mucha hambre y había una escasez económica tremenda. En base a eso, los cristianos estaban siendo perseguidos. Podemos mirar nosotros la historia, ¿verdad?, de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cómo Esteban había sido apedreado y muchos cristianos estaban siendo perseguidos. Eso hizo que muchos miembros de la primera iglesia bautista de Jerusalén salieran desparramados por diferentes lugares, huyendo de las acechanzas que el enemigo tenía a ellos. Y Santiago, en su corazón cargado porque ya no se podían congregar como lo hacían antes, y ya no sabían en sí dónde estaban todos los miembros que pertenecían a esa iglesia en Jerusalén, escribe esta carta a cada uno de ellos para hacerles recordar a ellos cosas vitales que el cristianismo no debería de olvidar ahora que estaban bajo persecución. Y es bajo ese contexto que Santiago escribe esta carta a esos cristianos esparcidos por varios lugares. El propósito de Santiago al escribir esta carta era alentar a los cristianos que, como se conducían en la iglesia, se deberían de conducir ahora en los lugares donde no había iglesia, donde se tenían que esconder y en donde tenían que estar mezclados entre la sociedad. Póngase a pensar, hermanos, esto. Están siendo ellos perseguidos, y si llegan a cualquier lugar, si ellos dan un testimonio correcto de que son hijos de Dios, pues van a saber todos que son cristianos. Entonces lo que tiene que pasar en ese tiempo bajo las leyes judías, bajo el Sanedrín, era que cualquiera que negaba lo que ellos decían tenía que morir, tenía que ser perseguido. Entonces Santiago era el miedo que tenía, que ellos, por el temor a la persecución y por el temor a morir, negaran la fe que habían recibido. El testimonio que se les estaba dando a ellos es que debían de mantenerse en lo correcto. El testimonio que ellos estaban mirando en esta carta era que no tenía que el diablo tomar ventaja en las vidas de ellos y hacer que ellos no cumplieran los propósitos que tenía Dios en su vida. La cosa era muy sencilla en esta carta de Santiago. De hecho, no es una carta que tiene mucha doctrina, sino tiene cosas muy prácticas que el cristiano tiene que llevar a cabo. Y la cosa era la siguiente: si tú eres cristiano, vive como cristiano. Si tú tienes una fe genuina y dices que eres un hijo de Dios, pues usted tiene que vivir como lo que debe hacer un hijo de Dios. Era lo que él quería que ellos supieran. Así como se conducían delante de Santiago, que era el líder de la iglesia, tenían que conducirse delante de cualquier otra persona. Si eres cristiano en la iglesia, sé cristiano en cualquier lugar donde estés, donde te encuentres. No importa bajo qué circunstancias estés. No importa si estás en persecución, no importa si estás en hambre, no importa si estás en enfermedad. Sé cristiano donde sea que tú estés. Y eso es lo que quería aquí Santiago comunicarle a ellos, que no tuvieran ese cristianismo de hipocresía, ese cristianismo de falsedad, sino que fueran genuinos. Pero hermanos, eso hace un contexto de aquel tiempo muy similar al día de hoy, porque los problemas siguen siendo los mismos. El cristiano se acomoda a este mundo. El cristiano no hace completamente lo que Dios pide que hagamos. Y vamos allá a Santiago 4, versículo número 1. Santiago 4:1. Miramos aquí una condición terrible en los primeros 4 versículos de aquí de Santiago 4.
El corazón de Santiago estaba cargado porque los cristianos no estuvieran viviendo bajo estas circunstancias que encontramos en los primeros 4 versículos de Santiago. ¿Están ahí, hermanos? Versículo número 1. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Después viene la siguiente palabra. Ya miramos guerras y pleitos entre vosotros. Y después versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia. Ahora otras 2 palabras: codicia y envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. Y aquí, hermanos, está el reflejo de muchos cristianos, muchos de nosotros el día de hoy, que somos cristianos pero andamos en guerras, andamos en pleitos, andamos en envidias, andamos en codicias y sobre todo andamos amando las cosas del mundo. Y el día de hoy, hermanos, el reflejo en las iglesias es que menos personas quieren ser cristianas. Menos personas quieren venir al camino de la verdad, porque el cristianismo no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, sino nos encontramos viviendo en estos primeros versículos. El día de hoy en las iglesias hay una enemistad declarada. En el cristianismo, guerras entre nosotros mismos. Guerras entre nosotros mismos que somos hijos del mismo Padre. En el cristianismo el día de hoy hay hermanos en las iglesias que no se hablan porque tienen una guerra y están viviendo bajo estos versículos que dice Santiago: no vivan allí. Y podemos mirar una y otra cosa. Cuando la iglesia, hermanos, la iglesia debería ser el lugar más seguro, donde encontramos más paz, donde nos sentimos más cómodos, pero muchas veces así no es. Muchas veces andamos en los pasillos y sabemos que traemos bronca los unos con los otros. Y luego viene otra palabra ahí, dice pleitos, discusiones entre nosotros, diferencias, contiendas, altercados. Es triste, hermanos, pero el día de hoy en las iglesias, las personas, los miembros de las iglesias tienen más respeto y más admiración por las personas mundanas, por los compañeros de trabajo que se burlan de Dios, que por aquí los que son hijos de Dios. Y eso es lo que decía Santiago. No quiero que estén viviendo bajo eso. Quiero que ustedes sean cristianos, donde sea que ustedes estén, que el mundo pueda ver algo diferente en ustedes. Y luego viene la codicia. En el cristianismo de aquel tiempo y el cristianismo de hoy también. Porque este mensaje, hermanos, que estoy predicando, no lo busqué. ¿Qué le predico a la iglesia? Me lo dio Dios a mí. Y me dijo: Pepe, yo no quiero que tú vivas en estos primeros 4 versículos. Yo no quiero que andes en guerras. Yo no quiero que andes en pleitos, que andes codiciando, que andes en envidias. Y es lo único que estoy tratando de hacer el día de hoy: compartir lo que Dios me habló a mí. Codicia ha sido la avaricia de tener algo más, la ambición de tener más de lo que necesitas para vivir, el afán por las riquezas. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y hermanos, el día de hoy hay muchos en las iglesias que no llegaron al servicio de media semana. ¿Por qué? Porque son codiciosos. Cambiamos a Dios por del dinero, luego, bien rápido. Rápido codiciamos. Ese es un sentido, implica un deseo de querer poseer, ya sea bienes materiales, propiedades, riquezas, o bienes inmateriales, estatus, poder, influencia. Es lo que el día de hoy anda reinando en las iglesias. Y Dios está haciendo algo grande en nuestra iglesia. Dios está usando a nuestro pastor. Dios está haciendo algo maravilloso, como gente está viniendo. Pero hermanos, si nosotros no nos ponemos truchas, lo que está pasando en todas esas iglesias alrededor, donde hay pleitos, guerras, codicias, envidias, podemos caer nosotros también bajo eso. Y es una exhortación del Señor el día de hoy a que no vivamos en esos 4 versículos del capítulo 4. Ardéis de envidia, dice ahí el versículo. Celos que se llegan a tener por el éxito de alguien más.
celos por los materiales, ¿verdad? Que tienen a alguien más, otra persona, molestia porque a otros les va bien. Es lo que reina en las iglesias el día de hoy. En vez de que estemos contentos, diga, gloria a Dios, un joven más que se levanta, ¿verdad? Pero no, si le está, que le vaya mal, ojalá todas esas bendiciones que Dios le está dando, que le vaya mal. Son los pensamientos de muchos en las iglesias. Y no estoy generalizando ni una iglesia, es el cristianismo que estamos viviendo el día de hoy. Bajo esa atmósfera, ese contexto, se está moviendo la iglesia de Cristo. Entre guerras, pleitos, codicias, envidias, entre nosotros mismos. Dice Santiago, yo no quiero que vivan ahí. Yo no quiero que estén bajo estos primeros 4 versículos. Y después sigue diciendo ahí la palabra de Dios en el versículo 4, donde dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? El día de hoy hay una amistad en el cristianismo con el mundo. Y hermanos, sabíamos que el mundo iba a cambiar. Sabíamos que el mundo se iba a mover cada momento, pero el problema es que el cristianismo iba persiguiendo al mundo. Y se ve en la indiferencia al día de hoy. Se ve en nuestra vestimenta, cómo nos estamos rigiendo por lo que el mundo dice. Encontrar la satisfacción personal en las cosas del mundo. Eso es lo que el cristiano, la confianza y dependencia en el sistema de este mundo. Si el dólar está arriba, todos los cristianos están contentos. Pero cuando el dólar baje, ¿va a seguir su fe en Dios? Porque estamos cerca que pueda pasar algo así. Y el cristianismo está más contento bajo el sistema del mundo que bajo lo que Dios dice. Y se ve, hermano, se ve como el mundanismo se ha infiltrado en nuestras iglesias. Si el mundo dice, ahora vamos a ir con esta moda de peinado, adivina quién anda igual. Los cristianos. ¿Sí o no? Si el mundo dice, ahora esto es lo que está de moda, este zapato, ahí van los cristianos, en vez de dar para las misiones, para dar para sus ofrendas, van y hacen lo que el mundo dice. Acaba de salir el nuevo iPhone. Muchos cristianos ya fueron a comprarlo, ya están haciendo fila. Porque así vivimos. Vivimos bajo el régimen del mundo. El mundo se ha infiltrado en nuestras iglesias el día de hoy. Vamos detrás de lo que el mundo saca. Se ve que el mundo está bien arraigado en el cristianismo. Pero dice aquí Santiago, no vivan ahí. No vivan en esos 4 versículos. No vivan en guerras, en pleitos, en contiendas, en envidias. No tengan la amistad con el mundo. Porque todavía después de que como cristianos somos tan descarados que todavía pretendemos servir a Dios con todas estas cosas que traemos colgando. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Santiago 4, versículo número 2. Dice ahí la palabra de Dios: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis. Dice, sí combates, sí luchas, pero no alcanzas nada. ¿Por qué? Porque no te quieres separar de estas cosas que están haciendo un estorbo en tu crecimiento. Y vienen predicaciones y nos exhortan, nos predican y los altares se llenan. Pero rápido se nos olvidan las decisiones que hicimos. Y somos alentados, animados a seguir adelante en la vida cristiana. Y queremos combatir, queremos luchar, queremos hacer cosas grandes. Pero ahí vienen estas cosas, también que las traemos acá a la obra de Dios. Y así no funciona. El día de hoy hay un montón de gente, ¿verdad?, que quiere servir en las cosas de Dios, pero con celos, con envidias, con pleitos, con guerras, amando las cosas del mundo. Dice Dios, así no es, ¿verdad? Y dicen las iglesias, es que si no ponemos la música del mundo, no van a venir a la iglesia. Y así hay un montón de iglesias el día de hoy, trayéndolo del mundo a las iglesias. Y hermanos, tenemos que poner atención y cuidado, porque eso está aquí alrededor de nuestra iglesia. Y gloria a Dios por una iglesia sana. Yo honestamente me siento tan tranquilo, tan amado en los pasillos de mi iglesia. No tengo que darme la vuelta porque viene alguien que tenga una envidia y un pleito. No, gloria a Dios, pero hermano, pero el diablo no está contento. Y el diablo va a querer que nos dividamos. El diablo va a querer que andemos en pleitos,
que andemos en envidias, que andemos en celos, como estos cristianos iniciales de la historia del cristianismo querían vivir sus vidas. Pero dice ahí el versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque venimos al altar, pedimos: Señor, ayúdame. Señor, transforma a mi hijo. Señor, transforma mi matrimonio. Señor, llena mi clase de escuela dominical. Señor, haz algo en mi ruta de autobús. Pero no nos queremos deslingar de esas cosas. Dice Dios: así no trabaja esto. Así no trabaja esto. Y hermanos, aquí la primera parte del libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al 4, era muy sencillo. No vivan ahí. No vivan en guerras, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Vivan bajo el plan de Dios. Y en el versículo 5, versículo 6, encontramos cuál ha sido el plan de Dios para el cristianismo. Acompáñenme ahí con su vista. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El plan de Dios cuando hizo al hombre, hermanos, era para tener una relación con Él. Por eso Él vive en nosotros. El plan de Dios el día de hoy es que usted y yo tengamos una relación con Él, que hablemos con Él, que donde sea que vayamos llevemos a Cristo con nosotros. Ese es el plan de Dios. Él nos anhela a nosotros celosamente, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir su tiempo de Él con nosotros. Ese ha sido el plan de Dios. Pero es triste el día de hoy que el cristiano no ha buscado a Dios en este día. Y si vamos más atrás, tenemos un montón de tiempo que no hablamos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque preferimos vivir en los primeros 4 versículos de Santiago capítulo número 4, que en vez de vivir en Santiago capítulo 4, pero versículo 5 y versículo 6. Dios, dice la palabra, anhela, dice que Él tiene un deseo intenso de conseguir algo de nosotros. Y no nos pongas a pensar cuántas veces por la mañana Dios está ahí en nuestra sala de nuestra casa esperándonos para pasar tiempo con nosotros. Tiene ese deseo intenso de pasar un tiempo, una relación con nosotros. Y usted y yo lo que hacemos es pasamos de carrera nomás. Pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que todo lo que estamos pasando en nuestra contra, todo se solucione. Pero no estamos viviendo bajo el plan de Dios. Dios nos desea ardientemente. Es el plan que tiene Dios. Somos únicos y somos para Él. Y Él siempre está disponible para nosotros, pero nosotros no estamos disponibles para Él. Dice Dios: mi plan para el cristianismo no es que vivan en los primeros 4 versículos de Santiago. Mi plan para el cristianismo es que vivan en el versículo 5 y en el versículo 6, porque yo los anhelo celosamente. Y luego dice ahí en el versículo número 6, dice: pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Significa la benevolencia o favor, beneficio de Dios que no merecemos. Puedo dividir Santiago en 4 partes. La primera parte es donde muchos cristianos queremos vivir: en guerras, pleitos, en celos, contiendas y amando al mundo. La siguiente parte es donde Dios quiere que vivamos. Que vivamos una relación con Él, porque Él nos anhela celosamente. Y aparte que Él quiere pasar tiempo con nosotros, Él nos quiere dar gracia para que vayamos por la vida. Nos quiere dar ese favor que no merecemos. Y el día de hoy, si no fuera por la pura gracia de Dios, yo no mereciera estar en este lugar. Pero la gracia de Dios ha sido tan buena en mi vida que me permite estar aquí, me permite tener una esposa, una niña, un lugar donde servirle a Dios. Y así ha sido la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Si somos sinceros, hermanos, no mereciéramos mucho de nosotros estar aquí, porque hemos vivido en los primeros 4 versículos de Santiago. Pero dice Dios el día de hoy, dice: mi plan para ustedes, por eso habito en ustedes, es que tengan una relación conmigo.
Yo los anhelo celosamente. Yo les quiero dar gracias a ustedes a donde quiera que vayan. Que las puertas se te abran por todo lado. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Yo no sé usted, pero cuando Dios me habló esto a mí, yo dije, yo quiero vivir en el versículo 5 y en el versículo 6. Yo quiero dejar de satisfacer lo que mi carne quiere. Y cuando mi carne me pide hacer eso, decir, no, yo quiero vivir en el versículo 5 y en el versículo 6. Y como dije, es muy sencillo el día de hoy la predicación. Primer parte del libro de capítulo 4. El cristianismo infiltrándose en el mundo. En envidias, en pleitos, en guerras. Segunda parte de este capítulo, Dios dice, no quiero eso para ustedes. Esto es lo que tengo para ustedes. Tercera parte, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar de vivir en los primeros 4 versículos del libro? Y empezar a vivir bajo el plan de Dios en mi vida. Bajo la voluntad de Dios en mi vida. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero que el día de hoy haya un hermano que diga, yo me voy a mudar y voy a dejar esos 4 versículos en mi vida y voy a empezar a vivir el versículo 5 y el versículo 6. Porque si somos honestos, hermanos, puede ser que haya alguien de nosotros que esté viviendo en los primeros 4 versículos. Y a nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y solamente Dios sabe por qué me dio esto. Y el día de hoy se acomodó todo para compartirlo. Porque Él dice, yo quiero que vivan en el versículo 5 y en el versículo 6. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos ahí en el versículo 7. Número 1, para mudarnos de los 2 primeros 4 versículos donde Dios no quiere que vivamos y vivir en el versículo 5 y 6 en el plan de Dios. Número 1, el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. La cosa número 1 que el cristiano tiene que hacer en su vida, y por cierto, hermanos, la vida cristiana es día a día. Día a día. Antes de que empiecen mis actividades en el día, lo primero que voy a hacer es lo que se me predica en la iglesia. Lo primero que voy a hacer es buscar a Dios. Y día tras día, y el siguiente día vuelvo a hacer lo mismo. Y el siguiente día vuelvo a hacer lo mismo. Y cada día voy haciendo el consejo que se me está dando. Pues número 1 dice, someterse pues a Dios. ¿Qué significa someterse? Bien sencillo, obedecer a Dios. Seguir la voluntad de Dios. Renunciar nosotros al control de nuestras vidas. Y decirle a Dios, Señor, tú toma el control de mi vida. Me someto a lo que tú tienes para mí. Y hermanos, como iglesia hemos tenido un montón de predicaciones donde Dios nos ha dicho una y otra vez lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No nos sometemos a lo que tiene Dios para nuestra vida. Tenemos que someternos, y cuando comienza el día, decirle el día por la mañana, Señor, yo me someto a ti. Someto mi carne a ti, porque la carne Él es canija, hermanos. Pero salimos de casa sin someter nuestra carne. Salimos de casa sin someternos a Dios. Y allá está el diablo esperándonos para que vivamos en los primeros 4 versículos. Para que vivamos en guerras, en pleitos. ¿Por qué? Porque el cristiano no ha entendido que antes de salir a casa, antes de hacer cualquier cosa, me voy a someter a Dios. Voy a obedecer a Dios. Voy a hacer lo que Dios tiene para mí. Pero el día de hoy estamos más interesados en mirar qué es lo que el mundo dijo por la mañana. Muchos del cristianismo despertamos y lo primero que hacemos, vamos a ver qué hay de nuevo en las noticias, en las redes sociales. No, hermanos. Dice Santiago, la única manera como ustedes van a vivir bajo el plan que tiene Dios es, número 1, sometiéndote. Sometiéndote. O nomás yo batallo con mi carne. Yo creo que si somos sinceros, todos batallamos con nuestra carne. Pero no podemos tener victoria con nuestra carne porque no nos sometemos a Dios. No sometemos nuestra carne a Dios. Número 2, ahí mismo dice, someteos pues a Dios, y dice, resistid al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir significa oponerse con fuerza a algo. Sufrir, aguantar, porque la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es como una pelea de box. Todos los días nos subimos al ring a pelear contra el diablo. No podemos nosotros decir, hoy no me voy a subir. Todos los días hay una guerra contra el diablo.
Y el diablo está en el día y nos lanza por acá una. Y luego nos lanza otra por acá. Y luego otra tentación. Y luego otro dardo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Resistir, resistir, resistir. Decirle, diablo, yo quiero vivir en el plan de Dios en mi vida. Resistirlo. Los rusos pensaban que iban a conquistar Ucrania rápido. Dijeron, en una semana los echamos. Hasta el día de hoy todavía no pueden conquistar Ucrania. ¿Sabe por qué? Porque había una nación que estaba 100% segura que la única manera de tener victoria iba a ser resistir. Iba a ser resistir. Y el cristianismo el día de hoy no resistimos a nada. Viene cualquier tentación a nuestra vida y ni consideramos a Dios. Y luego tomamos la tentación y hacemos lo que a Dios no le agrada. Y ahí estamos, y está el diablo. Te tengo en los primeros 4 versículos. Te tengo viviendo ahí. Pero hermanos, la manera como Dios va a seguir bendiciendo a nuestra iglesia es una iglesia que resista. Una iglesia que resista a la falsa doctrina. Una iglesia que resista a las cosas que el diablo quiere hacer aquí. Que cuando venga un hermano y te traigo un chisme nuevo, haya un cristiano que diga, no, yo resisto. Yo no quiero escuchar nada en contra de mi hermano. Yo resisto. Que resistamos, hermanos. Oponernos con fuerza a algo. Resiste al diablo. Yo no quiero vivir en los primeros 4 versículos de Santiago. Yo quiero vivir bajo el plan de Dios. Porque Él vive en mí y Él me anhela y Él me quiere dar gracia para la vida. Número 1, me tengo que someter a Dios. Y después resistir al diablo. Salir yo convencido de mi casa que el día de hoy yo voy a resistir al diablo. Porque muchos dicen, no, cuando llegue la tentación, ahí vamos a mirar qué onda. No, antes de que llegue la tentación, usted tiene que ser convencido que cuando llegue va a resistir. Y no es así, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas. Tenemos un auditorio que Dios quiere llenar. Tenemos muchos de nuestros hijos que Dios quiere salvar. Tenemos muchas familias que Dios quiere restaurar. Pero las cosas no van a venir si no hay un cristiano que se someta a Dios y resista al diablo. Siguiente ahí dice la palabra de Dios. Versículo número 8. Dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Tener contacto con algo significa la palabra acercaos. Las primeras 2 palabras que dijimos, someternos y resistir. Esas 2 palabras son las que nos van a ayudar a nosotros salir de los primeros 4 versículos. Las siguientes palabras que vienen, número 1 o 3 en nuestro bosquejo, acercaos, es lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en el versículo 5 y en el versículo 6. Acercaos a Dios. ¿Qué tan cerca está usted de Dios el día de hoy? ¿Qué tan cerca está Dios de usted el día de hoy? ¿Leyó su Biblia esta mañana? ¿Leí mi Biblia yo esta mañana? Examinémonos, pensemos, ¿está Dios cerca de mí? ¿Estoy yo cerca de Dios? Cuando da su clase de escuela dominical, ¿siente que Dios está ahí con usted? Porque andamos pegados en otras cosas. La vida cristiana es bien sencilla, es quita y pone. Quito lo que me está estorbando de acercarme a Dios y pongo las cosas que me van a ayudar a acercarme a Dios. Acercarnos a Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. El día de hoy estamos muchos como la ilustración de aquella parejita que recién se casó. Iba ahí la esposa, iba manejando el esposo y la esposa iba ahí acerca de él. Ay, mi amor, estamos casados, qué bendición. Pero pasaron los años y esa mujercita se fue alejando y se fue yendo al otro lado del carro. Y un día ella dijo, ay, cómo deseo, mi amor, aquellos días cuando tú manejabas y yo iba ahí a tu lado. Y el hombre dijo, yo sigo aquí. Y así estamos muchos cristianos el día de hoy. Dios sigue ahí, pero nosotros nos hemos alejado de Él. Por eso viene a la iglesia y no puede agarrar nada. ¿Por qué? Porque anda bien lejos de Dios. Y muchos estamos como el apóstol Pedro, nomás mirando a Dios de lejos. Cuando deberíamos de estar ahí enfrente de la cruz con nuestro Salvador. Pero muchos somos como los discípulos que cuando estaban a Cristo crucificando, estaban escondidos. Estaban lejos de Él.
Unas cuantas mujeres y el amado Juan estaban ahí. ¿Y los demás dónde estaban? ¿Y los 5,000 que alimentó? ¿Y todos los que fueron salvos? ¿Todos los que Él sanó? ¿Dónde estaban el día que Cristo estaba muriendo por ellos? Estaban lejos de Dios. Y el día de hoy nosotros, el día que Cristo hizo algo grande en nuestra vida, ahí estábamos, cerca de Él. Había cualquier actividad en la iglesia, ahí estábamos, porque sabías que Dios iba a llegar allí. Había una invitación al altar y ahí estábamos, porque sabíamos que Dios estaba ahí bendiciendo. Pero pasaron los años y nos fuimos alejando de Dios. Y el día de hoy Dios dice: acércate a mí otra vez, vive cerca de mí, porque acercándote a mí es lo que te va a ayudar a permanecer en el versículo 5 y en el versículo 6. Y por último dice ahí el versículo número 10: humillaos delante del Señor y Él, que dice, os exaltará. Humillaos. Humillaos nos va a ayudar a nosotros a vivir siempre en el versículo 5, en el versículo 6. La palabra humillaos significa inclinar o doblar una parte del cuerpo. Bien sencillo: orar. ¿Cuánto hemos orado? Honestamente. ¿Cuánto tiempo? Piense usted, respóndase: ¿cuánto tiempo yo he estado buscando a Dios de rodillas? ¿Cuánto tiempo? No nos humillamos, hermanos. Por eso a veces Dios nos tiene que dar unas lecciones bien grandes y humillarnos Él, porque nosotros no nos humillamos ante Él. Porque pensamos que yo puedo dirigir mi familia. Yo puedo tomar estas decisiones y considerar a Dios. Yo puedo hacer esto en mi vida sin pedirle a Dios o hablar con Dios. No vivimos humillados. Y dice Dios, la única manera cómo vas a aprender a poder disfrutar del plan que tengo para tu vida es vivir una vida de rodillas, una vida de humillación. Y como está esa ilustración, ¿verdad?, que se nos ha contado de aquella hormiguita que estaba llena, ¿verdad?, rodeada de fuego y no sabía para dónde ir. Problemas por un lado, circunstancias difíciles por otro lado. Y iba para allá y quería salir, no podía. Iba para ese lado y quería salir, no podía. Así estamos muchos cristianos. Pensamos que nosotros vamos a poder. Se nos predicó el domingo en la mañana. Pensamos que vamos a poder tener victoria contra el diablo, pero no va a ser hasta que volteemos hacia arriba y esa hormiguita pudo mirar al indio que le puso su dedo y pudo salir del fuego. Y va a ser la única manera como el cristianismo va a poder vivir en el versículo 5 y 6. Humillado ante Dios. Humillado ante Dios. Humillado ante Dios. Bien sencillo la aplicación del día de hoy. Nomás quiero compartir lo que Dios habla en mi vida. No hay que vivir en los primeros 4 versículos donde muchos cristianos quieren vivir. Hay que vivir en el versículo 5 y en el versículo 6 bajo el plan de Dios. Pero lo que tengo que hacer es someterme a Dios. Y cuando me someto a Dios, automáticamente voy a tener la capacidad de resistir. Y cuando resisto al diablo, automáticamente me voy a poder acercar a Dios. Y cuando me acerco a Dios, voy a poder vivir una vida humillado ante Dios. Bien sencillo. ¿Dónde está usted el día de hoy? ¿Está viviendo en los primeros 4 versículos? En guerras, en pleitos, en contiendas, en envidias, amando a este mundo más que a Dios. ¿O está viviendo en el versículo número 5 y el versículo 6, bajo la voluntad de Dios, teniendo una relación con su Dios, sabiendo que usted lleva su vida bajo lo que Dios pide? ¿Dónde está? Que hubiera un cristiano el día de hoy que diga: voy a ser honesto, estoy viviendo en los primeros 4 versículos, pero que diga el día de hoy, pero ya no voy a vivir ahí, voy a vivir en el 5 y en el 6. Día a día, someterme a Dios, resistir al diablo, acercarme a Dios, buscarlo en su palabra y humillarme, orar. Y victoria podremos tener en nuestra iglesia. Y si hay un pueblo unido que trabajamos en estas cosas, Dios va a poder seguir bendiciendo a nuestra iglesia. Los dardos del diablo están allá afuera alrededor, buscando división, buscando pleito entre nosotros. Pero que seamos una iglesia que aprendamos a vivir en el versículo 5 y en el versículo 6. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno.